The Power of Three, una de las estrategias también más importantes de ICT. Tengo que decir que The Power of Three está basado en algo que todos conocemos ya, que son los movimientos del mercado de acumulación, distribución, manipulación, etcétera, ¿no? Pero bueno, él da un cierto toque un poco diferente, también lo hace más marketingiano, por decirlo así. Pero básicamente lo que nos habla es que hay tres fases del mercado que podemos identificar, que son la de acumulación, donde el mercado está acumulando, normalmente tiene que ver con el rango asiático, la de manipulación, que habitualmente tiene que ver con la zona con lo que es el rango de Londres, en la que ahí de alguna forma se manipula al retail para hacerle creer que va hacia una dirección el precio y luego se modifica hacia otra. Y luego está el de distribución, que el de distribución es el verdadero punto de vista del gran operador, ¿no? Que es el que nos ofrece la posibilidad de moverse, ¿no? Entonces, esa fase de manipulación, o sea, esa fase de distribución, pues se denomina así para que de alguna forma entendamos que es la verdadera fuerza que hace que el precio se mueva, ¿vale? O sea, es decir, hacia donde realmente es la fuerza hacia la que en teoría quiere el mercado tener un movimiento real, ¿vale? No de manipulación, sino real. Y eso sería un poco la idea de la Power of Three. Vamos a verla con detalle. Vamos a ver en The Power of Three cómo funciona el mercado, porque realmente lo que define ICT en The Power of Three, que es una manipulación, o sea, es una acumulación, una manipulación, una distribución, realmente forma parte del ADN del mercado, ¿no? O sea, es decir, si tú ves una vela, cualquiera, una vela, me da igual que sea alcista que bajista, tú lo que al final tienes aquí es una, una forma que es justo lo que el mercado hace en temporalidades mayores también, ¿no? Mira, por ejemplo, si tienes esta vela aquí, significa que el precio ha hecho algo parecido a esto. O sea, ha estado aquí primero, ha venido aquí, ha estado por esta zona haciendo así, hay una acumulación, hay una manipulación en la cual el precio tiende a ir a esa zona de ahí, equivale a este punto de aquí, y después rápidamente hay una distribución que normalmente tiende a ir a este precio de aquí para luego volver, ¿vale? Entonces, esto que ves aquí es lo que ves aquí, y esto es el mercado en sí mismo. O sea, si tú ves una vela de un día, en el día ha hecho esto. Claro, cuando tú ves una vela de una hora, pues tú estás viendo esta zona aquí, pero realmente también en esa hora está haciendo este tipo de movimientos. Entonces vamos a ver cómo se actúa y qué es lo que comenta de este punto, porque es clave entender, para mí es clave entender este punto a la hora de poder leer el mercado de forma adecuada, ¿no? Mira, este es el mercado euro-dólar. Entonces, aquí es uno de los mercados en los que se ve más fácil, ¿no? Lo que vemos aquí, en la zona esta de aquí sombreada, es la zona asiática, ¿vale? El horario asiático. Entonces, lo que nos está diciendo, lo que nos dice CT, es que normalmente en este rango, lo que suele hacer el precio es intentar en esta zona de aquí, cuando define esta zona de aquí, el rango asiático es el que menos volatilidad tiene del mercado, ¿vale? De los tres. Tiene volatilidad mercado asiático, que es pequeña, volatilidad mercado de Londres, que es media grande, y y normalmente volatilidad mercado americano, que es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Bueno, pues fíjate en todos los aspectos, ¿no? Esto es una noticia, lógicamente, ¿no? Además por la hora 8:30, pues ahora como las 2:30 o algo así de Europa. Entonces, el tema es el siguiente. Nosotros lo que tenemos que observar es qué es lo que hace el precio, porque una vez que tenemos esta acumulación, hemos visto que hacía algo así, ¿no? Hacía algo así, una acumulación primero, perdón, así, luego había un momento que la vela hacía así, subía hacia arriba y luego bajaba hacia abajo. Bueno, pues si te fijas, es algo parecido a lo que hace esto. O sea, es decir, tienes una acumulación aquí en el rango de Londres, en el rango asiático, esperas a que pase el rango asiático, sabes que ICT luego tiene sus kill zones, no voy a entrar ahora todavía en eso, ¿no?
Pero lo que quiero es que veas qué es lo que hace. O sea, él lo que va a hacer, una vez que ha pasado el rango asiático, es que el mercado siempre va a intentar manipularnos, es decir, engañarnos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues rompiendo o puntos mínimos o puntos máximos y girando hacia el otro lado, ¿vale? Posteriormente. Entonces, si nos fijamos en los movimientos que tiene el mercado, en todos hace algo muy parecido. O sea, es decir, llega aquí a esta zona, si vamos a poner, por ejemplo, las zonas de los rangos de ICT, los rangos que marca aquí, ellos marcan específicamente estas zonas como mínimos y máximos del rango asiático y utilizan estas zonas importantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el momento que se produce la entrada de Londres, hay un intento, o sea, una ruptura de un máximo o un mínimo para luego girar hacia abajo y cambiar, ¿vale? Ese es el enfoque que normalmente lleva este tipo de mercados. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es identificar dónde ocurre. Hay veces que no ocurre. O sea, hay veces que no ocurre. Mira, por ejemplo, aquí no ocurre. O sea, el mercado es este, entonces no ocurre. En el horario de Londres, pues no ocurre. ¿Vale? No rompe la zona asiática. ¿Por qué? Porque, que voy a quitar esto de aquí porque si no nos van a molestar un poco. Entonces hay veces que no ocurre, esto no ocurre. Entonces, ¿por qué no ocurre? Porque el mercado en ese momento de Londres pues no tiene la suficiente volatilidad. Habitualmente suele ser en días en los que suele haber noticias muy impactantes o muy fuertes en horarios americanos, o sea, en horarios de 2:30 a 4:30 de la tarde en Europa, que serían como de 8:30 a 10:30 de la mañana en Nueva York, horario de Nueva York. Y entonces lo que suele hacer el mercado es ranguear, o sea, es decir, se queda en una zona en la que es muy difícil entrar. Entonces, realmente si no nos rompe un máximo, un mínimo, nosotros no tenemos por qué entrar. O sea, es decir, incluso te diría que cuando hay días que no tenemos claro que esté rompiendo, pues si no operas, no operas. O sea, es decir, es mejor no operar que perder, porque además la probabilidad de que pierdas en mercados de este tipo que no han roto un máximo, un mínimo, que te van a dar una información muy valiosa respecto de dónde quieres pues hacer la distribución, es decir, porque la manipulación está clara que la quieren hacer hacia algún lado. Entonces, si eso no ocurre, pues mejor no operes, porque el golpazo que te puedes llevar es importante. Entonces, tú fíjate claramente, o sea, tú tienes aquí el mercado asiático, de pronto entra y el mercado asiático aquí no lo rompe, pero de pronto ¡pum!, lo rompe, claramente lo rompe. Entonces, sabes que aquí nos está diciendo que hay una manipulación. Entonces, aquí es donde se está haciendo la manipulación, y lo que tenemos que esperar después es a que haya una reversión para que se empiece a definir la distribución, como es este caso, ¿vale? Pues nosotros tenemos que entrar cuando se rompe claramente ese punto o puntos importantes que hay alrededor. Fíjate aquí, no solamente rompe el máximo asiático, porque, o sea, habría gente que a lo mejor aquí estamos en 15 minutos, pero si nos vamos a 5 minutos, por ejemplo, en este caso, tú podrías pensar que este es el punto más importante para atrás, y aquí, bueno, aquí hubieras conseguido un cierto beneficio, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que ver es que el mercado donde quiere llegar es a este punto. ¿Por qué? Porque lo que quiere es romper este máximo de aquí. De hecho, aquí no llega a este máximo de aquí. O sea, quiere romper normalmente un máximo anterior claro. O sea, es decir, un máximo donde se ha producido. Además, cuando en estos casos, ten en cuenta que en estos casos, si es solamente un máximo específico, que hace como este de aquí, y solamente está eso, ese sería como el punto más alto. Pero si hay un rango posterior que ha definido o que está muy cerca de ese máximo, aquí arriba, justo aquí encima, ese máximo se ha generado porque esta liquidez que hay aquí arriba no se la ha llevado. Entonces lo que va a hacer el precio es intentar ir a llevarse esa liquidez, ¿vale? Hasta el máximo que pueda. No tiene por qué llegar arriba, porque esto realmente para él es una zona de liquidez, una zona de órdenes que no han sido ejecutadas. Entonces,
Entonces lo que va a hacer es llegar, manipular, ir ahí. Entonces para nosotros es muy importante siempre cuando estamos analizando en The Power of Three esa acumulación, manipulación y distribución, lo que tenemos que hacer es siempre buscar cuáles son los máximos y mínimos previos que suelen existir anteriores, ¿vale? Porque son puntos en los que muy probablemente va a intentar incidir el precio. Mira, ahora estamos aquí en una hora, entonces si tú vas aquí, bueno, muy importante, lógicamente tenemos que ver siempre el daily bias, o sea, vamos a ver si nosotros ahora estamos operando, estamos en el diario, estamos viendo que va a ir, que está teniendo hacia abajo, ¿no? Que va a estar teniendo en un mercado descendente, un mercado a la baja. Nosotros lo que tendremos que esperar es que ese mercado nos pueda manipular algún máximo para ir a buscar luego el mínimo y romperlo y penetrarlo del todo, ¿no? Entonces, en esta zona es diferente de esta, ¿sabes? Aquí lo que va a buscar es manipularnos con el mínimo para ir a buscar el máximo. Entonces tenemos que ver, en este caso sería la inversa. Aquí tenemos una zona de indecisión, pero bueno, en general es a la baja, ¿no? El mercado a la baja. Entonces, mercado bajista. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es empezar a definir, por ejemplo, en estas zonas cuáles son los puntos que tenemos altos, que hemos tenido altos, como por ejemplo estos que definíamos ayer, que definíamos hace un momento, lo que eran los puntos de ayer, este punto de aquí, este punto de aquí, porque son zonas a las que probablemente, o con una alta probabilidad, el precio va a intentar ir a buscar. Y ahora tenemos esta zona de aquí. Ahora aquí estamos hablando que son todavía no ha llegado a las 2 en Europa, serán como las 7:30, ¿no? Sí, 7:35. Hasta las 8 o 9 no abrirá mercado de Londres y veremos qué pasa, porque puede que intente manipular esto y luego bajar, pero de luego en este caso, si damos un mercado bajista, la probabilidad de que quiera venir a esta zona es alta, ¿vale? Igual que ha sido alta las probabilidades de que quiera venir a esta zona, o sea, manipula esta y se trae esto, se carga esta de aquí, este mínimo de aquí, que es inferior al anterior, este inferior al anterior, y lo que va haciendo es ir barriendo esas zonas, ¿ves? Las zonas inferiores. Entonces todas esas las tenemos que tener en cuenta porque son zonas que probablemente el precio va a querer romper, va a querer penetrar para acompañar a ese movimiento bajista que se está produciendo. Entonces, lo que nos dice el mercado básicamente es, esto es como si fuese una vela. Imagínate, esto son la parte interna de una vela. Entonces tú al final lo que dices es, más o menos, la vela llega hasta aquí, este es el punto aproximado de cierre del diario y empieza más o menos por aquí. Entonces tú hazte la idea de que esto sería como una vela. Esta zona hasta aquí más o menos sería una vela que tendría su mínimo aquí, su máximo aquí, y ¿dónde abre y dónde cierra? Puntos de apertura y puntos de cierre, pues abriría ahí, ¿vale? Por lo tanto, esto sería una mecha hasta aquí, ¿vale? Y puntos de cierre, está hablando que el punto de cierre aquí sería como ahí. Entonces esto sería otra mecha. Hasta ahí. ¿Vale? O sea, si esto lo viésemos en este diario sería algo así. ¿Vale? Entonces, de hecho, lo tenemos aquí. Que bueno, se está aquí definiendo justo. ¿Vale? Es que lo estoy tapando justo con el dibujo que he hecho. Voy a intentar que se vea un poco mejor. ¿Vale? Pues si quitamos esto de aquí, pues se ve cómo llega el punto ese ahí, ¿vale? Y si quitamos esto de aquí, igual. Cómo sube la vela. Bueno, he hecho un dibujo un poco... O sea, yo para dibujar tal, pero entendéis un poco lo que quiero decir. Lo que está definiendo es esta vela, que es la zona en la que se ha movido. Entonces eso es lo importante que tenemos que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve lo que hemos dicho? ¿Cómo se mueve la vela realmente? ¿Cómo se va a mover el mercado? Va a haber siempre zona de asiática, vamos a verla como una distribución, perdón, como una acumulación, ¿vale?
zona de Londres vamos a verla como una manipulación, ¿vale? Es decir, va a romper estas zonas de aquí o estas de abajo, depende, como estemos. En este caso, lo lógico es que rompa lo de arriba por el Daily Bias. El Daily Bias nos dice que la tendencia es bajista ahora. Entonces lo que hará será romper puntos de arriba, los que pueda llevarse, para luego volver a ir abajo y romper ya no solamente esta zona de aquí, sino que probablemente intentará ir a buscar también esta zona de aquí. Que lo consiga hoy o no, no lo sabemos. Hoy creo que hay noticias importantes a las 2. Déjame que mire un segundo. A las 2 o sea, por la tarde me refiero por la tarde en Europa, por la mañana en Estados Unidos, en horario Nueva York. Calendario económico, 11 de octubre. Bueno, pues tenemos el PPI. Fíjate, aquí tenemos esta noticia que es importante, justo que se da en 50 minutos. Con lo cual esta puede ayudar mucho a que se mueva el precio de una forma importante, ¿no? Luego fíjate que hay muchas noticias de dos estrellitas que están en diferentes horarios y tal, pero sobre todo esta es relevante. Esta es una de las más relevantes, que estará en 50 minutos. Entonces, bueno, lo que nos dice es precisamente eso. Lo que tenemos que ver es precisamente cómo va a intentar. Probablemente va a intentar venir aquí, cerrar toda esta zona de aquí, porque aquí se ha producido, ten en cuenta que se ha producido un imbalance aquí, un imbalance en esta zona. Aquí hay un pequeño fair value gap. No hay pequeño, ahí no hay fair value gap. El fair value gap realmente está aquí, que es donde se lo está tocando ahora. Este de aquí, que son las tres iguales y tal, sería ese. Un poquito más pequeño, ¿vale? Y tenemos que ver qué hay aquí alrededor de todo esto. Pues aquí hay un punto de liquidez alto que inicialmente ha sido mitigado, pero todavía sigue ese punto ahí arriba. Aquí arriba hay otro que podría ser intentar venir aquí. Por ejemplo, si es muy fuerte la noticia, podría intentar venir aquí, luego venir aquí. O sea, es decir, sabéis que luego las noticias son impredecibles, ¿no? El movimiento que va a tener. Pero estos son puntos que nosotros tenemos que ver que van quedando, porque también puede ser que en un momento determinado se dé la vuelta al mercado, y estos son puntos a los que va a venir a buscar pero ya en mercado alcista, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, pues así es como funcionaría el Power of 3, ¿no? La fuerza de 3 es manipulación, es acumulación, manipulación, distribución, ¿vale? Manipulación, en este caso, aquí hace dos manipulaciones, realmente hace manipulación aquí y distribución. Por lo tanto, bueno, es como va jugando con nosotros para intentar, pues, que no identifiquemos el movimiento, ¿no? Pero siempre tiene movimiento en esta línea, y lo que te plantea es esto. ¿Y dónde entraríamos aquí? Pues entraríamos en las zonas. Hay zonas en las que a lo mejor no entraríamos. Por ejemplo, si tú estás en una zona donde el mercado es bajista y de pronto estás esperando a que rompa la zona de arriba y no la rompe, y te rompe la zona de abajo, pues yo a lo mejor no hubiera entrado en ese día. ¿Y qué hubiera pasado? Pues nada, no hubiera pasado absolutamente nada, porque este movimiento es un movimiento muy brusco de una noticia, y realmente desde un punto de vista de operativa a mí no me aporta nada. O sea, es decir, veo que rompe aquí, yo estoy esperando que rompa aquí, no lo veo claro, porque también veo aquí un punto que podría haber intentado ir a por él, y aquí hace este movimiento, este intento con esta vela tan grande, que a la vez también es bajista, baja también y luego sube. Entonces, a mí esta no me dice nada, o sea, no me aporta información de que ha dejado aquí liquidez, eso sí, que hay información aquí liquidez, pero realmente no me aporta nada desde el punto de vista operativa. ¿Dónde puedo ver a lo mejor de entrar? En un momento aquí, cuando ya veo que se está calmando, se está equilibrando el mercado, ¿no? A lo mejor aquí podría plantearme entrar, dependiendo de en temporada bajista qué tipo de información me está dando ahí. Pero lo más probable es que ese día no hubiera entrado porque no lo hubiera visto claro. Entonces, en este caso sí. Y además aquí en este caso tenemos que buscar los patrones de entrada, que ya hablaremos de eso más adelante, patrones de entrada, para ver que realmente son los que nos dan el punto. Por ejemplo, para mí el punto más importante como patrón de entrada hubiera sido precisamente este. Perdón.
está haciendo aquí 25. Este de ahí. Este fuera. Este de aquí. Esta zona de aquí. Es decir, ¿por qué? Porque aquí me está haciendo un punto importante y además aquí previamente ha habido un imbalance. O sea, ya un imbalance ya viene por aquí con... Ya nos está diciendo aquí que hay un cambio importante de estructura, y aquí lo que me está diciendo es que está volviendo a tomar la liquidez que se ha dejado en este imbalance. Entonces con esto aquí, este podría ser un punto importante para poder entrar. No sé si yo hubiera esperado a que me hubiera llevado, probablemente hubiera salido en esta zona de aquí, cuando hubieran hecho más o menos un 1-2, un 1-3, antes que esperar a que hubiera hecho. Yo no hubiera esperado que hubiera hecho todo, pero podrías esperarlo. O sea, una opción que puedes hacer aquí es cuando entras en este tipo cuando entras en este tipo de operaciones, es que vas también vendiendo, saliendo de posiciones de forma progresiva. Por ejemplo, cuando llegas, si tú has puesto aquí, en esta zona aquí, el stop loss aquí arriba, y esto aquí te está haciendo ya un 1-1, y aquí te hace más o menos un 1-2, pues cuando haces el 1-1 a lo mejor pues vendes un 0.25, sales con un 0.25, cuando llegas aquí sales con un 0.70, un 0.50 adicional, y te quedas con un 0.25 poniendo tu punto cero, ¿no? Tu punto de, por si acaso se vuelve, aquí, bajando lo que es el stop loss a este punto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se volviese, bueno, pues vale, has perdido ese 0.25, que no es mucho, pero si sigue, pues ahí podrías haber ganado. Lo que pasa es que ya lo dejas abierto hasta cuando sea, ¿no? Igual lo puedes poner hasta aquí, y fíjate, aquí hubiera hecho pues un 1. Si hubiéramos hecho así, pues te hubiera hecho... Es este. Aquí te hubiera hecho... Vamos a ver cuánto te hubiera hecho. Pues si realmente entras aquí, más o menos aquí, que sería el punto de entrada que tendrías claro, y aquí tienes el stop loss, efectivamente esto aquí, todo stop loss que yo hubiera puesto más o menos aquí, vale, pues aquí más o menos te está haciendo un 1-1, bajaríamos un poquito más para que te haga pues aproximadamente por ahí un 1-2, aquí ya te estaría haciendo un 1-2, ¿vale? Y entonces aquí lo que traerías es posteriormente tu stop loss aquí, y ya lo dejarías correr, que te hubiera hecho, pues tú has llegado en todo esto pues a un 1.7 más o menos, a un 1.6, un 1.7. Entonces, bueno, pues esa sería un poco la mecánica de Power of Three. Es interesante porque también, a ver, Power of Three también se integra dentro de otros puntos, como por ejemplo, también puedes verlo, el sistema muy parecido dentro de lo que es la bala de plata, ¿vale? En temporalidades más pequeñas, pero también es muy similar. Entonces, con lo cual, bueno, pues es todo un poco de lo mismo, ¿no? Porque al final lo bueno que tiene ICT es que él va buscando una mecánica muy similar en todos los movimientos que plantea. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.